y donde yo no podía moverme 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro a la izquierda, porque podía yo mismo provocar que se cayera a esa persona que quedó atorada allá arriba. Estábamos haciendo el rescate, era un rescate muy alto, ya estaba casi al anochecer, entonces empezaron a llegar fuertes ráfagas de viento y tuvimos una colisión con un árbol en cuanto al rotor de cola. Estaba el agua llegando a sus cabinas, entonces se envió los helicópteros de rescate, porque como ellos quedaron prensados, ya no supieron el uno del otro. Había gritos, había sirenas, había gente metiendo equipo especial. Tenían que ellos sujetarse o estar completamente acostados porque no podían rescatar a la persona. Le podían salvar los toxicólogos la vida a este paciente, pero el papá, por una ignorancia, un nivel de ignorancia, no aceptó la atención. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos por fin se nos hizo, a recomendación de nuestro buen amigo el doctor Eloy, el rescatista. Ya pueden ver su capítulo que está disponible. Él nos comentaba acerca de una persona que hacía cosas de rescatismo. ¿Es una palabra que está bien dicha? Sí. Está bien. Ok. De rescate aéreo. De rescate aéreo, muy complejas. Y estamos hablando de Maverick Víctor Figueroa. Amigo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando me contactaron me impresionó. Dije, creo que ahora voy a estar en las grandes ligas. Y la verdad estoy muy nervioso. Espero que lo entiendan. No estoy familiarizado con este tipo de eventos, pero aquí estamos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Vas a ver que es una plática normal y espero que te sientas cómodo. Y pues bueno, antes que nada, pues volver a repetirte que muchísimas gracias. El doctor Eloy ya nos comentó muchísimas cosas acerca de ti y la verdad es que pues teníamos muchas ganas de conocernos. Ya había muchos comentarios de personas de ¿cuándo traes a Maverick? ¿Cuándo traes a Maverick? Y bueno, Maverick es un apodo que te pusieron, un sobrenombre. Se le llama indicativos. Indicativo. Dentro de lo que es el argot de las operaciones de emergencias, todos tenemos un indicativo. Entonces hay ocasiones donde tú lo escoges o que el mismo personal te lo elige. Entonces originalmente mi indicativo era ECO, porque eran como que no tan personalizado, porque en aquellos entonces hacíamos operaciones policíacas, entonces tenía que ser algo así como que la gente no lo ubicara. Pero posteriormente ya cuando nos transformamos a una unidad de rescate aéreo ya fue Maverick, entonces ya es un indicativo de muchos años, al grado de que hoy día mi mamá, Maverick, o sea, a ese grado ha llegado. Para quienes no ubican de dónde sale Maverick, algunos sí, hay una película que se llama Top Gun, que se la recomendamos mucho, es sobre aviones y es una película que combina como acción y romanticismo, está muy coqueta, así que se la recomendamos. Así es. Y qué buen apodo es. Si a mí me hubieran puesto un apodo, me hubiera gustado que fuera Maverick, aunque no sé manejar nada. Para mí me gusta, la verdad, sí, me identifico mucho. Qué padre, amigo. Oye, pues tienes más de rescate. Me estabas comentando que en rescate con helicóptero y todo esto tienes aproximadamente 15 años, pero también una carrera creo que de 26 años o algo así me comentaste. Bueno, yo hace 23 años ingresé a la unidad de rescate aéreo del gobierno del Estado de México, que originalmente era la unidad de apoyo aéreo, que se dedicaba a hacer operaciones policíacas, y dentro de una operación secundaria era el transporte aeromédico. Okay. Entonces, ando en una ambulancia desde los 8 o 10 años, porque mi tío, precisamente en donde laboraba el doctor Eloy, en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, él tenía una ambulancia voluntaria ahí. Okay. Entonces a mí me llamaba la atención desde chico. Yo decía, quiero estar ahí con mi tío, y él me llevaba. Pero la verdad, pues no era viable, porque claro, pues imagínate un chico de esa edad, y luego lo regañaban, y luego decían, ¿qué hace ese niño aquí? Y era muy poquito lo que laboraba con él, pero la verdad me apasionó desde el primer día que lo conocí. Entonces, de esa manera me empecé a encaminar en la atención médica prehospitalaria. Okay. Y tomaba un curso de primeros auxilios a esa edad, 15 años. Y dije, bueno, voy a estudiar medicina. Pero la verdad es que la vida me empezó a llevar más por la atención médica prehospitalaria, que es un área completamente diferente. Atención médica prehospitalaria es esta parte
de lo que viene siendo como lo que hacen los paramédicos. Es lo que hacen los paramédicos. La gente en realidad muchas veces no le da el respeto a la profesionalización del paramédico. Muchas veces te llaman camillero, muchas veces te dicen que vienes únicamente para brindar primeros auxilios, cuando no es así. En mi caso, hoy día soy licenciado en atención médica prehospitalaria. Ya existen universidades, tanto de gobierno como privadas, que puedes llevar esto a una profesionalización, porque ningún área médica, ninguna especialidad médica enseña a los doctores a atender pacientes en la calle, fuera de los hospitales. Ni un urgenciólogo sabe atención prehospitalaria. Solo aquellos que llevaron dentro de su camino una formación, que pudiera ser el caso de la Cruz Roja, ¿no? Que es una escuela que a nivel nacional ha capacitado a muchísimas personas. Dentro de la Cruz Roja yo tomé un bachillerato tecnológico, técnico profesional en urgencias médicas. Después me fui a la universidad a estudiar la licenciatura en atención médica prehospitalaria. Y bueno, alguien tiene que dirigir las instituciones que se dedican al servicio de ambulancia. Entonces hoy día estoy estudiando una maestría. Aquí en la Ciudad de México sí se combina la función de un médico a bordo de una ambulancia junto con el personal prehospitalario. Sin embargo, hay lugares donde solo el personal prehospitalario brinda la atención médica, y sí sería importante que se mencionara en este tipo de lugares que hoy día existe la profesionalización del personal paramédico, que no es un camillero más, no es un proveedor de primeros, un voluntario. Y algo que a mí me enfada mucho cuando escucho y dicen, es que es un hobby, es que me gusta ir ahí. No, nada que ver con eso. O sea, hoy día lo hacemos de manera profesional, muchas personas a nivel nacional, y bueno, qué mejor llevarlo como en otros países donde esto se brinda de manera profesional, y eso es importante. Ok. ¿Y en qué consiste ya esta segunda parte que le agregas que tiene que ver con lo rescatista y lo aéreo, digamos? Bueno, dentro de las necesidades de un estado, que en el dado caso donde yo laboro, en el Estado de México, desde hace 23 años se vio la necesidad de que hay lugares agrestes, hay lugares de difícil acceso, hay lugares donde el helicóptero no puede aterrizar ni de manera cercana. Entonces dices, bueno, hay un enfermo, hay un herido, ¿y cómo podemos llegar a esa persona? Pues como lo desarrollan grandes países, que es contar con un sistema de grúa, un sistema de hoist, una grúa externa de rescate, para poder insertar a un rescatista y extraerlo. Entonces esa es un área completamente diferente a la atención aeromédica. Es un área especial donde en un helicóptero puedes llegar a una barranca, puedes llegar a una montaña, puedes llegar a un río, a un edificio, y de esa manera es como tú puedes insertar a un rescatista, valorar, evaluar, hacer un triage, que es un sistema de clasificación y selección de pacientes conforme a su prioridad, y administras una emergencia para poder extraer a estas personas. Una tripulación de rescate aéreo está conformada por un trinomio, donde es el piloto, el operador de la grúa y el rescatista aéreo, donde de manera conjunta, estandarizada, hacen funciones para poder llegar a una zona de difícil acceso y extraer a las personas. Nosotros hemos tenido entrenamiento de agencias internacionales. Desgraciadamente en México no hay un área especial. Entonces las mismas instituciones que capacitan a la Guardia Costera de Estados Unidos son las mismas instituciones que nos capacitan aquí en México, a diferentes unidades de diferentes estados, para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Ok. Oye, Maverick, y en ese trinomio de cosas que me mencionas, ¿qué responsabilidad tienes tú? Bueno, yo dentro de la guardia que hoy día estoy asignado soy operador de grúa, pero tengo también la posición de rescatista aéreo. Si me preguntaras cuál de las dos posiciones te gusta más, ser rescatista aéreo o ser operador de grúa, cada una tiene lo suyo, porque el operador de grúa es la piedra angular en las operaciones de rescate, porque a través de un lenguaje estandarizado coordina al piloto de cómo llegar a un lugar de difícil acceso cuando él ha perdido la visión, porque tal vez el paciente esté en un barranco y el piloto ya no lo puede ver. Ya solo está por arriba. Exactamente, digamos. Y decirle, capitán, al frente y a la derecha, autorización para bajar al rescatista bajando, rescatista a la altura del esquí, rescatista por debajo del esquí, mantenga esa posición, libre derecha y libre rotor de cola, que es el lugar donde el piloto no visualiza, porque viene al frente. Entonces de esa manera yo le tengo que dar ese ángulo de visión, libre derecha, libre rotor de cola, el rescatista va por debajo del esquí, el rescatista próximo a tocar, rescatista en tierra, se está liberando rescatista, recuperando gancho, vamos arriba, tenemos el gancho en mando y nos vamos a una zona alejada para
para no vulnerar la seguridad, porque tal vez esté en un sitio confinado. Recuerdo haber hecho un rescate en las cabeceras del aeropuerto de la Ciudad de México, donde estábamos arriba de un poste de luz. O sea, a mí me insertaron ahí y estaba ahí con una persona que subía a reparar las luces. Ajá. Y donde yo no podía moverme 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro a la izquierda, porque podía yo mismo provocar que se cayera a esa persona que quedó atorada allá arriba. Entonces, son lugares muy confinados y que de esa manera, a través de una coordinación donde el operador de grúa es la conexión entre el piloto y el rescatista, y donde tú como rescatista vas bajando y estás en una zona donde tú mismo con tu cuerpo puedes golpear a la persona a rescatar, donde tú mismo tienes que controlar a 7, 8 personas en un lugar que todo mundo quiere ser rescatado como primera opción, sí, pues claro. Cada uno tiene lo suyo, y no cualquier piloto aviador, helicópterista hace este tipo de funciones. Deben de tener un entrenamiento especial, inicial y recurrente, porque lo mejor sería hacerlo con cielo azul y pajaritos, claro. Pero los rescates no se hacen. Hay muchas veces con lluvia, muchas veces con nubosidad, muchas veces con una mala visión en un lugar que pudiéramos tener confinado. Entonces nosotros tenemos en la agencia donde yo laboro la capacidad de hacer rescates aéreos con visores nocturnos, con esos dispositivos de guerra que se utilizan también para intensificar la luminosidad de la noche, donde debe de haber luz, debe de haber luna para que intensifiques esa luz, y de esa manera hacerlo en agua. O sea, esa es la máxima capacidad que tenemos. ¿Para hacerlo en agua? Para hacerlo en agua. Entonces, nosotros tuvimos entrenamiento en la laguna de Valle de Bravo, en el Estado de México, donde íbamos con visores nocturnos que el entrenamiento iniciaba a las 12 de la noche. Donde no teníamos visión en la laguna, donde tenía que ir con un LED o con una bengala nuestro rescatista, insertarlo en la laguna, hacer el rescate y salir. Mucha gente dirá que eso se utiliza en la región centro del país, eso existe en México. Pues sí, nos tocó. Cuando se rompió el canal de la Compañía en la zona de Chalco, que es un canal de desagüe, se rompió, pues se inundaron todas las casas, se inundó la autopista. Entonces había que rescatar turistas que iban en camiones hacia la zona de Oaxaca, la zona de Puebla, traileros, o sea, conductores de tractocamiones. Que estaban en la autopista. Estaban en la autopista y se quedaron ahí, y estaba el agua llegando a sus cabinas. Entonces se envió en ese entonces el gobernador los helicópteros de rescate y lo ocupamos. Y muchas veces te imaginarías, bueno, en el Estado de México no hay ríos tan importantes, no hay mar, pero los desastres naturales no tienen palabra de honor y pueden ocurrir en cualquier lado. Y afortunadamente, pues allá en el estado hemos recibido todo este entrenamiento, ¿no? Y eso a mí me enorgullece, porque el formar parte de un equipo de rescate aéreo, no hay muchos en el país. Exacto. No hay muchos a nivel mundial. Tu vecino te ve y jamás se imagina que tú estás haciendo ese tipo de operaciones. Y bueno, cuando llega esto a permearse en los medios de comunicaciones, cuando la gente se entera que aquí en nuestro país, orgullosamente, estamos realizando este tipo de misiones, ¿no? Entonces, son cuestiones muy diferentes. La medicina de aviación, que se puede realizar en helicópteros y aviones, y la otra es los rescates aéreos. Okay. Y en este rango de todo lo que se puede hacer, bueno, de entrada, antes que se me vaya, pues un reconocimiento tanto como a ti como para todos tus compañeros que nos van a escuchar seguramente por ahí, porque creo que es aparte de que es una labor que es de llamar mucho la atención, de que se pone mucho en riesgo, también pues es de reconocerse porque pues están ayudando a la sociedad y ponen en riesgo sus vidas. Entonces yo creo que mi reconocimiento aquí para todas esas personas que han apoyado, incluso a los gobernadores que los han apoyado, también nuestro reconocimiento, porque pues creo que las cosas buenas se merecen reconocer. Claro, muchas gracias. Siempre debe de haber una voluntad política. Exacto. Y muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el mejor rescate que ha realizado, donde se ha llevado a cabo todo el entrenamiento que les proporcionan? No son los más vistos. Nosotros tuvimos un rescate en Santa Fe, aquí en la parte alta de un edificio, donde fue muy vistoso porque llegaron las televisoras, transmitían por microondas. Fue muy vistoso, pero no fue el mejor. Fue en vivo, ¿no? Fue en vivo, exactamente. Sí. A nivel personal no fue el mejor. El mejor es el que hemos hecho en el Nevado de Toluca a las 2 de la mañana, 14,000 pies de altitud, con visores nocturnos, pero ahí no hay personas que lo vean. Simplemente te activan a través del sistema 911 y te dicen, hay una persona que subió a las 12 del día de turista, en la época de invierno, quiso conocer la nieve, pero ¿qué crees? Que se desorientó.
se desmayó, se extravió y ahora hay que irla a rescatar porque habló desde su teléfono celular que está fracturada tal vez. Entonces tú vas allá con los visores nocturnos y la persona solo te puede hacer señas con 3% de batería que está ahí. Entonces el visor nocturno lo que hace es intensificar la luminosidad de las cosas. Entonces tú alcanzas a ver ahí una luz y dices, ahí está la persona, la identificas desde arriba y dices, sí, aquí está la persona que vamos a rescatar, estamos establecidos en la zona de trabajo, localizamos a la víctima, no es posible que podamos aterrizar y hacemos una operación de hoist o de levantamiento. Entonces, hacer el rescate con grúa, pues bueno, eso es, pero ahí la gente no lo ve. Pero ahí es cuando llevas a límite tu entrenamiento que puedes llevar y son satisfacciones muy importantes como rescatista aéreo y como paramédico. Ahora sí, cuando el paciente lo tienes a bordo, ahí cambias chip y lo que haces ahora es brindar atención médica aérea a bordo de la aeronave, donde la persona, aparte de la fractura, donde la persona, aparte de la enfermedad que pudiera presentar, se le combinan cambios fisiológicos porque el ser humano no está hecho para exponerse a esa altitud, como podría ser la hipoxia o la falta de oxigenación, la hipotermia, porque por cada 1000 pies que se eleva un helicóptero, la temperatura ambiente pierde 2 grados centígrados, o sea, es eso, y que tu perfusión o tu sangre a nivel corporal no trabaja igual, porque a mayor altura pues hay cambios fisiológicos que no vamos a profundizar en eso. Pero debes de recibir un entrenamiento especial para compensar la hipoxia, para hacer una termorregulación y tener una buena perfusión a nivel distal, o sea, eso es lo complejo de todo esto. Ok, tiene su complejidad también después de haber rescatado. Claro, no termina ahí, es lo más delicado la operación de rescate, de hecho dice una ley de oro, hay que evitar hacer rescates aéreos porque es lo más complejo que podemos hacer y puede haber muchos riesgos, pero tienes el entrenamiento para hacerlo. Entonces, si es la única opción, haz el rescate. Pero si puedes aterrizar a medio kilómetro y puedes ir caminando hasta donde están las víctimas o guiarlos hacia donde está un lugar donde puedes aterrizar, eso sería más seguro que estar colgando un rescatista en un cable de 11 milímetros de longitud de acero y otras aleaciones a 70 metros por debajo de la aeronave, ¿no? Wow. Ok. Oye, te iba a hacer una pregunta y esta pregunta va relacionado al rango de cosas que pueden hacer ustedes a través del helicóptero. Me comentabas antes de empezar la entrevista que pueden ustedes realizar tanto estos rescates aéreos como también transportar personas que requieren atención médica urgente, pero también pueden movilizar, me parece que órganos. Cuéntame un poquito como de ese rango de cosas. Es un espectro, la verdad que el transporte aeromédico es todo un espectro porque puedes realizar el servicio de ambulancia aérea de primer contacto, de segundo contacto. ¿Qué es el primer contacto? Cuando una persona está tirada en una carretera, tuvo un accidente automovilístico y son escenarios extrahospitalarios donde la gente no puede tener acceso a un hospital. Nos activan a través de los sistemas de emergencia en México, 911 a nivel... No, me regañaron hace poco una compañera, dice, no es 911, tiene una neurolingüística. Eso sería importante que lo conozca la gente. Debemos de mencionar 911, porque hay personas que digitan 900, o sea, 900 más 11. Y no, la neurolingüística que debemos de enseñar al personal civil es 911. Entonces, cuando la gente llama al 911 y dice hay un accidente grave y tiene que ir los servicios de emergencia, muchas veces la mejor opción es un helicóptero, porque el centro de trauma está alejado, porque el accidente está a 30, 50 minutos de donde está la ambulancia más cercana. Ese es el servicio de ambulancia aérea, donde podemos ir a esos escenarios. Y también cuando el paciente en estado grave llega a un hospital rural, un hospital periférico, donde solo existe la bendición de Dios, una gasa, una enfermera y un médico, pero que no tiene los recursos resolutivos para atender tal vez un infarto. Entonces esos son los escenarios donde nosotros podemos ir de primera instancia a trasladar heridos y enfermos. El segundo punto que podemos tocar aquí son los rescates aéreos, lo que yo mencionaba, tener una grúa y realizar este tipo de misiones. También trasladamos órganos. Cuando alguien es candidato a una procuración de órganos, como pudiera ser un corazón, hígado, riñones, ahí interactuamos con aviones, con helicópteros, con unidades terrestres donde la premura es que el órgano, mientras más vascularizado esté, hay una isquemia que tiene que llegar lo más rápido posible. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando procura un órgano y va a trasplantarlo, dicen que es una emergencia nacional. Se tienen que agotar todos los recursos para que ese corazón llegue lo más rápido posible hasta el receptor.
porque una cosa es la procuración, que sería la extracción del órgano, y otra cosa es el trasplante. ¿Ok? Entonces, eso también lo podemos realizar. Y ahora, hay pacientes tan graves que no puedes moverlos del hospital donde se encuentran. Entonces tienes que llevar los recursos donde pudiera ser sangre, donde pudiera ser plasma, hemoderivados, medicamentos, donde ese paciente, si tú lo mueves, tiene niveles muy bajos de ciertos parámetros de laboratorio, donde dice, si ese paciente lo muevo y lo combino con una hipoxia por altitud, porque el helicóptero no tiene una cabina presurizada como un avión comercial, ese paciente va a morir. Entonces hay que llevarle los recursos, como pudiera ser la sangre, como pudiera ser plasma, como pudieran ser medicamentos fagoterápicos, donde esa persona fue agredida por un animal de ponzoña, una víbora, y no la puedes mover, entonces tienes que llevar el medicamento para que le apliquen ese fagoterápico, que es un medicamento de última generación, no requiere refrigeración, donde ese paciente disminuye su toxicidad. Ahora sí lo llevas a un hospital especializado o un centro de toxicología clínica. Entonces, esos son los espectros, parte del espectro que podemos manejar. Hay un rango muy amplio. Hay un rango muy amplio. La extinción de incendios forestales en años pasados en México han muerto muchos bomberos forestales. Entonces, ¿por qué? Porque los confina el mismo fuego en un lugar, hay una combinación de corrientes y ya no pueden salir. Entonces, el objetivo de un helicóptero bombero, que así se le llama un helicóptero bombero, es que desde el aire se ataque lugares donde puedan vulnerar la seguridad de nuestros brigadistas. Y las operaciones policíacas, ¿no? Que esas las vemos mucho aquí en la ciudad, hacer vuelos de vigilancia, coordinación de vialidades, atender en el dado caso de persecuciones, que eso se sigue realizando en muchos estados, ¿no? ¿Persecuciones? Ajá. ¿De personas? De personas. Hay muchas veces que le marcan el alto a un vehículo, no se detiene, las patrullas dicen vamos en un tramo carretero y solicitan el helicóptero a las instituciones que así lo realizan, ¿no? Cada institución tiene su especialidad. En la unidad donde yo trabajo, esa función ya no la realizamos de manera directa nosotros, porque nos convertimos de ser una unidad de apoyo aéreo a una unidad de rescate aéreo. Ya especializada. Ya especializada, pero hay gobiernos donde la unidad policíaca es la que brinda todo este tipo de servicios. Oye, y esta pregunta que le hago a todos es, ¿recuerdas la primera vez, digámoslo así, tu primer rescate, esa primera historia o esa primera historia que te impactó? Mi primer rescate que me marcó, yo pudiera decir que fue el rescate que hicimos en el edificio de Santa Fe, porque fue un helicóptero, una operación muy sonada, muy sonada, y nos marcó no nada más a mí, sino al resto de mis compañeros y a nuestra institución, porque de esa manera nos pudimos dar a conocer, eso nos marcó. Si me dices cuál fue tu primer misión, mi primer misión fue un 21 de marzo, equinoccio, en la zona de San Juan Teotihuacán, que fue mi primer vuelo. Me tocó volar hacia allá para supervisar el operativo en un helicóptero del gobierno. ¿Y qué teníamos que ir a ver? Pues que la gente se reúne en la zona de las pirámides de Teotihuacán. Tendría que hacer eso. La primera vez que me bajé de ese vuelo estaba mareado, estaba con náuseas. Dije, el tiempo que yo siga trabajando aquí no voy a comer arriba de un helicóptero, porque la verdad... ¿Estabas comiendo? Estaba así, entonces dije, me mareé, porque era estar haciendo vigilancia muchas horas. Entonces dije, no voy a comer. Pero 23 años después te puedo decir que puedo hacer ya de todo. De todo, no, eso no es una limitante, pero ese fue mi primer vuelo, un vuelo de vigilancia en un operativo especial. En este rango, ya como metiéndonos un poquito, me imagino que pues las historias sobran aquí, prácticamente cada día es un suceso diferente, nuevo, con un poder de llamar la atención bastante grande. Pero ¿tú recuerdas alguna historia en particular que te haya marcado por la situación de la persona a la que se estaba rescatando? Y recuerdo haber abordado a una pareja, un matrimonio, en la caseta de Chalco, en la autopista México-Puebla, donde ellos se habían accidentado, una volcadura, y estaban con lesiones importantes y había que llevarlos al hospital. Y recuerdo que la mujer me dijo, ¿dónde está la persona que venía conmigo? Entonces estaba muy angustiada. Entonces le digo, estamos subiéndolo del otro lado del helicóptero. ¿Dónde está? Era muy insistente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y cuando pudimos subir a los dos lesionados recostados boca arriba al helicóptero, uno de cada lado y el proveedor médico en el centro, y yo lo primero que hice fue unir sus manos, unir la mano tanto del hombre como de la mujer, y lo primero que hicieron ellos, yo con las manos por encima fue apretarlas. Y en el momento en que yo pude unir las manos de ambos pacientes y ellos se apretaron, los dos pacientes se tranquilizaron.
Hasta pudo visualizarse en los monitores biomédicos que les conectamos, Wow. donde ellos ya dijeron, está mi familiar aquí, está mi pareja conmigo, están vivos, estamos vivos, y se pudieron tranquilizar. Se llenó de paz la cabina de atención médica del helicóptero porque ellos estaban muy angustiados, porque como ellos quedaron prensados, ya no supieron el uno del otro. Había gritos, había sirenas, había gente metiendo equipo especial para cortar el helicóptero, el auto, y estaban esperando el helicóptero. Imagínate, era ahí una situación de estrés para ellos, ¿no? Entonces, Qué importante es el factor humano, ¿no? Que no perder esa sensibilidad. no hay que perder el lado humano. Yo siempre lo digo, no lo veas como un paciente más. Él velo como Panchito López, Sí. que él no es una estadística más. Claro. Ve como que Panchito López es un papá, es un hermano, es un hijo que tiene un núcleo social y que la gente lo está esperando, y que ocurrió un accidente que Sí. nadie esperaba. Decía, perdón que te interrumpa, decía una médico forense que trajimos aquí, que en algún momento platicó con un grupo que se dedicaba a buscar seres queridos, Así es, ¿no? exactamente. Pero muchas veces, como hay tantos casos, pierdes ese lado humano. El problema es que cuando lo dejas de ver así, ya no actúas de manera consciente. Entonces siempre hay que verlo como el lado humano, y eso hace que de manera profesional el paciente, tú reacciones de manera diferente, pero tu paciente y la fisiología de tu paciente reaccione también de manera diferente. Entonces no atiendas a Panchito López como una estadística más, atiéndelo como un señor, como un paciente, como un familiar, y vas a ver que las cosas cambian por completo. Yo eso hago. He tratado de ser empático toda mi vida profesional con los pacientes. Llegó un tiempo en que atendíamos mucho paciente pediátrico, ¿no? Te mentiría ahorita si te digo por qué atendíamos tanto paciente pediátrico, no lo sé, pero nos pedían mucho para trasladar pacientes pediátricos. Niños. Así, niños. Entonces lo que yo hice fue colocarme una nariz de payaso, donde trataba de ser empático con ellos. Hoy día tengo un muñeco en mi equipo personal al lado de mi casco para, si yo subo un niño, tratar de ser empático. Y recuerdo que alguien tomó ahí, trasladamos una niña del Estado de México hacia aquí, hacia la ciudad, donde era candidata a un trasplante de hígado, me parece. Entonces cuando yo subo a la niña, estaba muy nerviosa, pues lógicamente la subí en un helicóptero, mucho ruido, y recuerdo haberme colocado mi nariz que me dieron en una fiesta infantil, y que dije, esto va a servir, y va a servir en algún momento especial. Me coloco la nariz, inflo un globo o inflo un guante y se lo doy a la niña, y un reportero toma una fotografía de eso cuando aterrizamos aquí en la ciudad. Pues bueno, eso tampoco se había visto. Entonces la gente empieza. ¿Y cuál fue la reacción de la niña? No, pues fue de tranquilidad, o sea, ella estaba riéndose, ella estaba más tranquila durante su traslado, porque en el helicóptero que hay ruido, hay vibración, hay estrés, Iba acostada, hay ¿no? hipoxia, iba acostada, y muchas veces no la podemos llevar. Lo mejor es llevarlo en una cuna humana, con su mamá, con su familiar, pero en algunas ocasiones las condiciones del paciente no lo permiten. Entonces ese estrés llega a alterar a tu paciente, y que la verdad que a mí me ha servido en mucho, porque llevar un paciente tranquilo, un paciente estable a bordo del helicóptero, te ayudan mucho en diferentes factores, pero el más importante es la seguridad, porque un paciente alterado, un paciente eufórico, te puede golpear, puede abrir la puerta del helicóptero, puede romper la ventanilla. Entonces esos son grandes peligros, pero la verdad ha sido de mis experiencias más importantes. Eso me gusta mucho, me gusta. Sé que no tengo la mejor fascia para ser un bonito payaso, pero lo hago yo Mira, mami, yo hago podcast, imagínate. Pero bueno, eso te puedo decir que esto también me da mucha satisfacción, y eso me ayuda, y siempre atiendo a un paciente. Siempre dicen, atiende a tus pacientes como si fueran tus familiares. Y la verdad que no es solo que sea un familiar. Yo siempre les digo, puedo atender al político más importante de México o a una persona en situación de calle, pero lo atiendo por igual. A mí no es algo que me genere que, esta persona es importante. Requiere más, ¿no? No requiere más. Si tiene un síndrome de abandono social, lo atiendo con las mismas garantías que tiene los derechos que puede tener cualquier ser humano. Fíjate que ahorita que mencionaste algo que hace ratito me llamó mucho la atención, y es el tema de lo alterado que puede estar una persona que subes a un helicóptero. ¿Te ha pasado que alguna persona, pues, me lo mencionaste, se quiera tirar? ¿O ha pasado, cuál ha sido la situación más estresante tal vez arriba del helicóptero? Hay personas eufóricas que no entienden, debido a su alteración neurológica, tus indicaciones. Entonces muchas de esas personas tienes que hacer un control. Puede haber dos controles. El más fácil es el control farmacológico, y el más difícil el control físico. Porque, por ejemplo, yo mido unos 66 y hay pacientes que nos tocan pues muchísimo más grandes que yo. Entonces yo no me voy a poner un tú por tu físico. Entonces mejor es la sedación,
la terapia farmacológica, eso puede ser. Pero en ese tipo de casos, antes de abordarlos al helicóptero, tenemos que tranquilizarlos de alguna manera, porque si no, se convierten en un riesgo, en un factor de peligro al momento de ser extraídos. Hay gente que se altera y que dice, ¿cómo me vas a colgar aquí en este cablecito que ellos están viendo? Porque tú debes de tener el control todo el tiempo aquí, porque si no un cable enredado y lo extraen, puedes degollar a una persona. Entonces ellos se dan cuenta, entonces tú tratas de darle esa tranquilidad. Hoy día se cuenta con equipamiento que está hecho para aquellas personas que se alteran durante la extracción con el helicóptero de rescate. Entonces lo que haces es colocarle un arnés, un screamer, entonces lo envuelves, le conectas unos cinturones y yo les digo, por favor, sujétese de aquí. Si usted se suelta de este lugar, se va a caer. Lógicamente eso no es cierto, pero evitas que la persona esté manoteando, porque una persona que trata de agarrar todo puede alterar el gancho del helicóptero y puede abrirlo. Tienen seguros, lógicamente, pero tú sabes que todo es posible al momento de una operación de alto riesgo. Y de esa manera es como lo tranquilizas. Hay pacientes que tienes que llegar a aplicar una terapia farmacológica para poderlos extraer, pero que son casi nulos los casos. Siempre las personas se entienden. Me imagino que dentro del rango de cosas que puede ser un rescate, hay rescates donde tú llegas con la persona, donde el helicóptero no puede bajar, pero resulta que tampoco puedes subir a la persona. No, de hecho tienes el entrenamiento para eso. Hay personas que hay dos maneras de extraer a una persona, que sería la operación más delicada a través de la grúa de rescate. Personas que pueden movilizar sus extremidades y que no tienen un compromiso en la columna, las subes con un chaleco. Pero si la persona, nos ha tocado muchos casos que se caen del parapente en Valle de Bravo, porque en Valle de Bravo cada año se lleva a cabo el Mundial de Parapentes. Valle de Bravo es para los pilotos de parapente como el Hawái para los surfistas, debido a las corrientes. Entonces, cuando se cae un parapente y va a una alta velocidad, porque va en una competencia de checkpoint, tienen que llegar a ciertos lugares con el menor tiempo posible. Entonces, cuando ellos se lesionan, son impactos súper importantes. El paciente está politraumatizado, no puede mover las extremidades. Entonces dices, ¿cómo lo voy a movilizar? Tienes un entrenamiento para eso. ¿Y qué crees? Que nada más vas tú, porque la única persona que insertan a la escena, que puede ser una cordillera, que puede ser un costado de la montaña, eres tú contra el mundo. Debes de bajar todo el equipo necesario para evaluar, estabilizar al paciente, darle un manejo de las lesiones específicas y colocarlo en un dispositivo que disminuya su movilidad, prepararlo en ese arnés y extraerlo. Pero eso se tiene todo el entrenamiento y el equipamiento para hacer ese tipo de misiones. Oye, Maverick, ¿y tú has estado en peligro de morir? Yo ya tuve un incidente al momento de hacer un rescate. Hace algunos años estábamos realizando un rescate a un costado del Nevado y tuvimos una colisión con un árbol en cuanto al rotor de cola. Entonces yo estaba como operador de grúa, estaba extrayendo al paciente y al rescatista. Siempre que tú estás haciendo un rescate, siempre dentro de las listas de chequeo, dices, este es el lugar de entrada, este es el lugar de salida, y si tenemos una emergencia, vamos a aterrizar ahí. Entonces tú visualizas el punto con una conciencia situacional previa. Entonces lo que hicimos fue eso. Estábamos haciendo el rescate, era un rescate muy alto, ya estaba casi al anochecer, entonces empezaron a llegar fuertes ráfagas de viento que nos llevaron hacia esto. Entonces lo que hicimos fue, en el momento en que presentamos la emergencia, estamos en emergencia, colisión con el rotor de cola, lo que hicimos fue terminar de extraer a la persona y en lo que íbamos buscando el punto, aterrizando en el punto ya previamente establecido, fuimos recuperando a nuestro paciente y a nuestro rescatista. Iban en movimiento. Íbamos en movimiento, sí, se llaman movimientos dinámicos, donde el helicóptero va aterrizando, pero tú vas rescatando a la víctima simultáneamente. Eso que hace, minimizas que el helicóptero esté estático. Entonces tampoco castigas la turbina. Entonces, como el piloto, el operador de grúa y el rescatista teníamos el entrenamiento, hubo 0 muertes, 0 pérdidas, no hubo mayor problema. Eso es lo más padre. A mí cuando vienen cada año nuestros instructores, nuestros profesores de Estados Unidos y de Canadá, ellos le dan muchísimo énfasis a saber cómo responder ante una emergencia. Eso te hace un excelente rescatista. No es aprender a cómo insertarte, es insertarte y cómo extraerte. Pero cuando tú sabes cómo atender las emergencias, en tus entrenamientos previos tú ya lo tienes bien fijo. Entonces dices, ya me enseñaron que cuando el paciente empieza a girar, hay un caso muy famoso en Estados Unidos, donde la camilla empieza a girar, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que ir al aire, tengo que sacar, todo el mundo pensaría, jala rápido al paciente. Tensas más, ¿no? Lo que tienes que hacer por leyes de la física es darle más, subir el helicóptero, capitán, vamos arriba 5, arriba 1, arriba 2, arriba 3, arriba 4, arriba 5, perfecto, voy a empezar a sacar cable, y lo que empiezas a darle es más cable.
Lógicamente, por física, mientras más cable, disminuye la rotación, que se llama rotación, o el término en inglés se llama spin, que es lo que llega a ser el Sí, paciente. porque eso sí fue muy... Yo Le vi costó el muchos video, millones ¿no? de dólares a Estados Unidos, le costó mucho, o sea, demandaron por un estrés postraumático. Entonces, eso es lo que debes de aprender a hacer, a saber cómo responder ante una emergencia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si el rescatista va bajando y se enreda en un árbol. Lo primero que tienes que hacer es que el rescatista tiene que reportar que está atorado a través de radio o a través de 3 golpes en el cable. Si ves que él no puede liberarlo y no puede estar en una zona segura, se declara emergencia. Emergencia, emergencia, cortar cable, emergencia, cortar cable. Y lo que haces es que traes unas pinzas y literalmente cortas el cable cuando ya está asegurado el rescatista para no comprometer la aeronave. O el piloto tiene un switch con un cartucho de dinamita en el motor del agua, donde él activa ese switch y se rompe el cable y cae el cable, pero ya tu rescatista está asegurado. O sea, para eso te entrenan, Wow. para ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que yo recomiendo siempre. A lo que te dediques, piensa en el peor escenario y aprende a cómo actuar ante eso. De ahí la importancia de aprender de los errores también, ¿no? Claro, siempre. Después de cada misión de ambulancia aérea o de rescate, se debe hacer un debriefing, que es una reunión entre todo el equipo multidisciplinario para saber qué hicimos bien y qué hicimos mal y corregir lo que hicimos mal. Lo que se puede mejorar. Lo que se puede mejorar, zonas de oportunidad, pero con una actitud positiva, porque Exacto. muchas veces la cultura latinoamericana es, tú le regaste. No, aquí no hay culpables. Aquí es, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Y vamos a mejorar. Fíjate que eso lo he aprendido muchísimo ahora de los invitados, porque hay mucho, por ejemplo, sé que en el canal recurrimos mucho a la onda forense, y curiosamente entre ellos está esta onda de unidad de equipo, de verdad, de cómo nos podemos apoyar todos, ¿no? Y creo que ese es un enfoque bastante bonito cuando te enfocas en el área de oportunidades y no en quién la regó más. Claro. En la aviación se llama administración de recursos en cabina, cuando antes de dar una respuesta haces un briefing, que es la reunión multidisciplinaria, y ante cualquier decisión de no ir a una emergencia, no importando el rango, cualquier persona puede decir, no es segura la operación, cancelamos. Y respetas eso, porque él tiene un criterio que está viendo que algo no está bien. Pero no es aquí de que él es el capitán, él es el paramédico, él es el doctor. No, aquí no hay rangos, aquí todos tienen el mismo nivel jerárquico en un briefing, y cualquiera puede decir, ante cualquier jerarquía, no vamos a la emergencia. Okay. Y ya cuando regresas ya haces una evaluación de briefing. En todas las operaciones se debe de hacer, y dicen que si dejas pasar 5 años y mejoraste en todos tus debriefing, vas a ser un excelente profesional. Ok. Oye, y en esta cuestión de los rescates me dices, cuando alguien dice no es seguro, no vamos, pero han habido rescates donde ustedes han intentado de todo y no se ha podido. ¿Hay un rescate que te haya frustrado, que hayas dicho, híjole, o sea, me hubiese No hemos tenido encantado? pérdidas humanas, eso te puedo decir, Wow. pero hay lugares donde no podemos acudir. Y por ejemplo, la época de invierno nevado de Taluca, 14,000 pies, están solicitando un helicóptero para que vayan a sacar a una persona. Las condiciones del clima no lo permiten. Es que el equipo de rescate de alta montaña está a 3 horas del paciente por tierra. Me frustra el que yo no pueda despegar, pero hay limitantes climatológicas donde no me permiten despegar, porque lo único que voy a hacer es irme a estrellar allá arriba. Claro. Entonces eso te frustra porque dices, no puedo ir, no puedo acudir, yo en tan solo media hora tendría al paciente aquí en nuestra base o en el hospital. Eso te frustra y dices, ¿por qué no tengo un mejor helicóptero? ¿Por qué? Pero no, la operación se está dando por algo, entonces tú nunca hay que forzar una operación, nunca vulneres esa seguridad, porque tú dices, sí puedo, y a la hora de la hora no puedes, se puede perder una tripulación completa. ¿Han estado a punto de chocar? De chocar no, de hecho hay procedimientos ya establecidos, hay aerovías que son carreteras aéreas donde son controladas por una torre del aeropuerto. Lo que sí te puedo decir que hay ocasiones donde las condiciones de clima se tornan adversas. Mi experiencia en la unidad donde trabajo y en otras operaciones que he realizado, tanto en el gobierno federal como a nivel privado, siempre hay un riesgo de que pueda pasar algo, ¿no? Pero
te puedo decir que siempre está controlado. Yo he hecho ambulancia aérea en helicóptero y ambulancia aérea en avión y ambas tienen su alto riesgo. Dice el helicóptero, pues el helicóptero va volando la gran mayoría de manera visual y el avión, a pesar de que va instrumentado y va en una aerovía en esas carreteras aéreas, puede tener una despresurización y puedes caer a esa altura y terminas hecho nada, ¿no? Claro. Siempre hay un riesgo. Oye, hace ratito mencionabas pues del rango de cosas que han hecho y mencionabas lo que es la transportación de órganos. Sí. ¿Recuerdas alguna en particular que hayas dicho que fue bastante impresionante por todo el nivel logístico? Porque me dices que el gobierno no escatima, digámoslo así. Sí, todos los gobiernos. No, es algo muy complejo, ¿eh? Sí. El tener un paciente. Ahorita activan al Centro Nacional de Trasplantes, al Seguro Social, y dicen, tenemos un candidato. Número uno, tienen que ir los trasplantólogos a valorar y hacer muchísimos estudios para ver si esos órganos son viables. Claro. O sea, ya hiciste ese movimiento. Posteriormente, ¿qué haces? Posteriormente lo que hacen ellos es hacer toda la procuración, que puede durar horas, y en el momento en que el órgano sale, ahí empieza a correr el tiempo. Entonces ellos en una emergencia nacional utilizan ambulancias, utilizan patrullas, subarrendan aviones, hay empresas de aviones subcontratadas por el Seguro Social o arrendadas por el Seguro Social, donde el avión ya está listo y está aterrizado y dicen que lleguen los trasplantólogos, lo abordamos el órgano al avión y volamos a la Ciudad de México o a Toluca. Muy pocas veces un avión privado puede aterrizar en la Ciudad de México por la cantidad de operaciones que existen. Normalmente lo vuelan a Toluca y ahí lo recibimos con un helicóptero. Por ejemplo, un corazón que venga ¿qué te diré? De Monterrey, Nuevo León. Primero la ambulancia que abordó el órgano en el hospital universitario. Lo llevan en ambulancia y con un dispositivo y un despliegue de vialidad hasta el aeropuerto. Ahí lo suben a un avión, en el avión lo vuelan a Toluca, en Toluca lo recibimos al helicóptero. Mencionemos que el hospital receptor es Centro Médico Nacional La Raza. Volamos nosotros en helicóptero al helipuerto del Hospital Magdalena de las Salinas, ahí lo recibe una ambulancia del Seguro Social y lo lleva hasta el hospital. Y todo eso es contratiempo, porque tal vez el órgano puede durar solo 3 horas. Wow. Y traerlo desde Nuevo León hasta acá. Sí, Nuevo León está... Sí, todo es muy rápido. Está lejos. Yo no conozco un caso donde ya no haya sido viable un órgano. Yo no conozco un caso, pero debe de existir en algún lugar escrito eso, de que el órgano no pudo llegar. Y lo padre es que es un equipo multidisciplinario, porque va el trasplantólogo, va el personal médico, va el personal de enfermería. Hace poquito conocí... Creo que se llama la señora Rosy, no recuerdo, te mentiría, ella tal vez vaya a escuchar esto. Y ella es la persona que recibe los órganos, por ejemplo, en este caso los riñones, ajá, le hace una técnica de asepsia y los mete a una máquina. Esa máquina, te mentiría el nombre, pero es una máquina que hace la función metabólica del cuerpo. Entonces ponen los riñones a trabajar, esperando a que el médico tenga listo al paciente. Pero mientras tanto los órganos ya están listos. Entonces le dicen a ella, ¿sabes qué? ¿Están listos? Entra a quirófano, entra con esta maquinita que pudiera ser algo como una incubadora, los lleva y están listos los órganos. Y la conocí hace poco en una premiación nacional que hubo de instituciones que se encargan de favorecer a toda esta procuración. Nos reunimos con pacientes receptores, con pacientes donadores aquí en La Raza y la conocí a ella. Y ella decía, yo ya me jubilé del seguro. Yo soy enfermera de toda la vida. Cuando era muy joven, ella es joven, pero dice que cuando era más joven, la mandaron a Estados Unidos por parte del Seguro Social, a un hospital universitario, y la entrenaron para hacer eso. Entonces regresa y ella cumple su vida laboral, se jubila y de repente le dicen, ¿qué crees? Que no hay quien haga esto. O sea, no nos dimos a la tarea como institución de entrenar a más personas para esto. Y usted es la única persona o de las pocas personas que a nivel nacional sabe usar esa máquina. Wow. Entonces ella regresó. Entonces ella decía que hoy ya prácticamente vive en el hospital, porque cada que a ella le hay una procuración de órganos, le llaman y ahí tiene que estar. Y dice, puedo pasar 12 horas, 24 horas procurando aquí mis
mis órganos en lo que preparan los médicos al paciente, y yo tengo que estar aquí 24/7 atendiendo. Pero fue una historia que a mí me impactó y dije, qué padre, ¿no? Y eso no sale a la luz pública, Sí, tú no te claro. hubieras imaginado que existe esa posición, y que ella ya está recibiendo una jubilación y que la volvió a contratar el seguro porque tiene una especialidad que nadie más tiene a nivel nacional. Entonces yo cuando pude conocer número de pacientes que fueron donadores, pacientes receptores, a los transplantólogos que con ellos sí son los que vuelan con nosotros, pero cuando conocí a esta especialista que es enfermera especialista, son de las cosas que a mí me congratulan, ¿no? Tal vez para la gente no le importe un comino, No. pero a mí son de las cosas que me llenan, así que digo, qué padre, o sea, qué padre, y a esas personas se les debería de dar más importancia, más remuneración también, ¿por qué no? Claro. Y ellos deberían de promocionarlos para que ellos fueran maestros de otras personas. Si hacemos un efecto multiplicador aquí en México, tal vez no tengamos que ir a otros países porque hay gente tan especializada como ella, ¿no? Claro. Pues ya le haremos la invitación. Sí, claro, ahí la tengo en mis redes sociales. Ahorita se me fue el nombre y me dio un chorro de pena, perdón, porque siempre la admiro mucho y la verdad dijo, qué padre hacer esa función, ¿no? Yo no me lo hubiera imaginado, yo hubiera pensado así que llegaban con el órgano en el contenedor, pues ya póngalo aquí, las enfermeras quirúrgicas, sí, pero lo tienen trabajando y en esa maquinaria tan especial. Y es un cuartito muy reducido donde ella trabaja, pero que tiene ahí estos equipos y 24/7. Mi admiración y reconocimiento para ella. Y si hay alguien más en el Seguro Social o en otras instituciones que haga, mi admiración, porque siempre están ahí en la trinchera haciendo que la gente tenga una esperanza de vida al momento de ser receptora de estos órganos. Wow, qué padre. Igual los transplantólogos creo que también tendrán cientos de historias súper interesantes. Sí. Vaya que hay de todo en esto, y pues ahora entiendo también el amor que tú le tienes a esto, porque se te nota la pasión. Hace poquito leí algo y decía, cuando eres apasionado, no te preocupes por competir con alguien, hay muy poca gente que lo hace de esa manera, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando eres apasionado, no, o sea, está tu pasión por arriba. Muchas veces que dices, pues no hay, en algunos lugares, no hay una buena remuneración, no hay un buen trato, pero a ti te llena más esa pasión, ¿no? Que te está dando el paciente que te dice gracias. O cuando nosotros lo podemos ver, a mí me gusta ver mucho las publicaciones en redes sociales del Seguro Social, porque dices, trasladamos un órgano que vino de Nuevo León y se llevó a la raza y el paciente ya está recuperado. Y lo sacan y dices, yo fui el que trasladé ese órgano, formé parte de la tripulación. Entonces, qué padre ver eso, ¿no? O cuando dicen una procuración multiorgánica, donde un solo paciente puede donar muchos órganos y salva muchas vidas. Entonces, eso, digo, para mí es muy, muy padre. Eso me gusta mucho, y también digo, para la gente es X, pero a mí me satisface mucho haber coadyuvado desde mi trinchera para que esto fuera posible, ¿no? Wow. Y algo que te puedo decir que hoy día, después de 23 años, me sigue apasionando en helicópteros, es que puedes intervenir en muchas misiones, lo que yo te decía, en todo ese espectro. El ir también con los bomberos forestales, que es mucha gente, muchos son voluntarios, mucha gente recibe una remuneración muy baja y que lo meten a la sierra por 24 horas, 12 horas y que está pagando el incendio. Y que te digan, todos son capis, todos los que vuelan normalmente esa gente le llama capis, muchas gracias, cuando aventaron el agua pudimos salir. Recuerdo de un capitán, el capitán Peralta, él era un ídolo en Probosca, y ya lo veían como un ídolo, porque dicen un día, yo no estuve en esa operación, que había una brigada que estaba atrapada en el fuego. Y lo que hizo el capitán, detectarla desde el aire, puso el helicóptero arriba, abrió el contenedor y lo que hizo fue mojar a los bomberos e irles con esa agua trazando un camino para que pudieran salir. Wow. O sea, iba abriendo. Entonces, es un piloto de mucha experiencia, es Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Policía Federal. Hoy día ya está en una zona más tranquila, vuela un helicóptero privado en Monterrey, Nuevo León. Es el capitán Héctor Peralta, para mí el mejor piloto de rescate con el que he trabajado, pero él era un ídolo ahí porque salvó esa brigada de gente muy humilde, gente que está procurando nuestros bosques y que gracias a la intervención del capitán pudo salvar, número uno, refrescarlos, mojarlos y trazarles un camino para que salvaran su vida. Eso también digo, qué padre, ¿no? Perdón por el término que voy a poner, pero qué chido, ¿no? Para mí es qué chido, la verdad, es que digo, el verme involucrado con ese tipo de casos a mí me llenan, y que yo siempre pongo ahí en las publicaciones, son cosas simples que me hacen feliz.
Yo con este capitán hice un rescate, de los rescates más altos que hemos hecho, 14,000 pies. Yo iba como rescatista. Fue un rescate espectacular porque una persona estaba en los areneros del Nevado de Toluca, se mareó, mal de montaña, y cayó sobre los areneros 50 metros. Y era una angulación por arriba de 45 grados. Se estaba muy empinado. Muy empinado. Y llegó el equipo de la Policía del Estado con alta montaña. Tenían que ellos sujetarse o estar completamente acostados porque no podían rescatar a la persona. Pidieron el helicóptero y tú ves la actitud del capitán Peralta y pareciera que está sentado en su auto esperando el SIGA. O sea, tú dices, estamos a 14,000 pies de altitud y él con una paz, y esa paz te la transmite cuando tú estás escuchando, tranquilos, no se preocupen, la situación es controlada, hagan su rescate, yo puedo esperar, y siempre nos dan un tiempo. Yo tengo 15 minutos para estar aquí. Entonces, tú con esa paz vas y haces el rescate. A mí me tocó esa vez cubrir la posición de rescatista, llegué, preparamos al paciente, lo subimos, y la verdad fue un rescate que a mí me marcó también. Pudimos llevar a esa persona, debido a la altura que estábamos, no lo podíamos meter de manera directa a la cabina del helicóptero, tuvimos que llevarlo ahí con todo el sistema de sujeción y buscamos un lugar más bajo, con menor densidad, para poder aterrizar y subirlo al helicóptero. A mí me marcó, yo traigo ese rescate tatuado aquí en mi brazo. Wow. Fui con un diseñador, quiero que lo tatúes, porque es el rescate aparte más alto que yo he hecho. Son 14,000 pies de altitud aproximadamente, que fisiológicamente el ser humano no está hecho para eso. El techo fisiológico es 10,000 pies de altitud, entre 10,000 y 12,500 pies, donde hay adaptabilidad, pero posterior a eso ya hay cambios fisiológicos hasta en la misma tripulación. Pues hace rato te comentaba que, bueno, para todos ustedes, que hacemos una dinámica nueva, que es a través de Instagram. Preguntamos previamente a la entrevista qué preguntas tiene duda la gente. Entonces voy a proceder a leer algunas, no todas. Claro, con gusto. Para que las pueda responder. Si ustedes quieren participar en esas preguntas, pueden seguirnos en Instagram. Ahí les dejaré el usuario en la descripción del video. Así que voy a proceder a leer a ver si... ¿Qué tan cercanas a la realidad son las películas sobre rescatistas, de este tipo de rescates? O sea, pues ya ves que de repente pues en las películas pues hay mucho drama, hay muchas cosas, pero ¿qué tan cercanas podemos decir que son a la realidad? Yo tengo una experiencia muy cercana a la realidad y te diré a qué grado, que la verdad también son de las cosas padres y de las cosas chidas para mí. Hay una película que se llama Guardianes de Alta Mar. Ajá. No sé si la han visto. Yo soy muy malo para los actores, pero pueden ahí buscarlo. Yo también. Si ahorita me dices, para mí todos son Mario Almada. O sea, ¿sí me explicó? O sea, pero hay una película que se llama, creo que es Kevin Costner, de Guardianes de Alta Mar. Y es tan apegada a la realidad que los actores muchos de los actores que salen con el protagónico son instructores reales de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Okay. Y un día, hace muchos años, mi sorpresa fue que cuando salió la película, wow, yo quería verla 50 veces en el cine, la compré todavía en DVDs, no sé, y ahí la tenía y yo decía, wow. Y de repente me dicen convocatoria, curso de actualización, rescate aéreo. Y mi sorpresa fue que cuando llegaron nuestros instructores, que siempre llegaban año con año de Estados Unidos y Canadá, uno de nuestros instructores era la persona que había salido en Guardianes de Alta Mar, dentro, como un personaje de instructor, que en realidad no era el instructor de la Academia de la Guardia Costera, era el director de la Academia de la Guardia Costera. Y él, después de la película, se retiró, y al retirarse se dedicó a dar capacitación de manera privada. Y con la agencia que nosotros nos capacita, que es Priority One Air Rescue, trabajaba con ellos. ¿Y quién crees que nos dio a nosotros el entrenamiento ese año? Él, o sea, tan apegado a la realidad. Así te puedo decir que Guardianes de Alta Mar, en la gente que vivimos día a día los rescates aéreos, es muy parecida a la realidad. Pero hay otra película de La Roca, donde él es el piloto, pone en hover y se queda el helicóptero parado ahí en un vuelo estático, y vayas el rescate baja. Eso es completamente no. Pero sí una película, si ustedes quieren ver una muy buena película de rescate aéreo, Guardianes de Alta Mar, esa es una satisfacción también para mí, el que una persona que estuvo ahí en esa película ejemplificando las misiones, porque fue como un homenaje a la Guardia Costera, después de las inundaciones de Catrín, me parece. Así es. Esa película la hicieron
como un homenaje a toda la Guardia Costera y a todos los equipos. Algo que nos decían nuestros instructores, ustedes deben de tener un lenguaje universal para que lleguen de cualquier agencia en México y todos trabajen por igual. Eso quiere decir que si ahorita, Dios no lo quiere, hubiera una desgracia y de repente llega un helicóptero Guardia Nacional y el operador de la grúa es de Fuerza Aérea, pero el rescatista es de la unidad donde yo trabajo, ahí ¿qué haces? Todos podemos trabajar por igual. Y eso fue lo que ocurrió en Catrín. Se juntaron todas las agencias en Estados Unidos y había un piloto tal vez de Fuerza Aérea, un operador de grúa de la Marina y un rescatista de la Guardia Costera. Entonces se pudo hacer ese trabajo porque todos hablaban ese mismo lenguaje y actuaban bajo el mismo procedimiento. Entonces esa película fue un homenaje a la Guardia Costera y bueno, el ver a una persona en una película, yo no ubicaba que él era el director de la academia, cuando viene aquí y nos explica, yo era el director, a mí me dijeron, vamos a hacer una película en homenaje, usted puede, de hecho queremos que participe, es una orden de gobierno para que coachee en todo momento al protagonista y que podamos hacerlo de manera correcta. Fue muy padre, la verdad es que fue muy padre y que lo tengas ahí. Yo recuerdo que la verdad el señor era un relajo, era un relajo y lo primero que nos dijo, enséñenme a decir groserías en español, es lo que yo quiero aprender. Quiero regresar y decir puras groserías en español. Ya sabes cómo es eso, pero la verdad nos dejó también mucha academia aquí. Ok, pues un saludo ahí a la persona. Y preguntan, ¿han realizado rescates a grandes animales o animales atrapados? Yo acabo de tomar una certificación en atención de primeros auxilios en mascotas porque tiene una historia esto. Hace poquito lo publiqué en mis redes sociales porque tomé un curso para saber darle de RCP a un gato o a un perro o saber cómo atendió. De hecho, te recomiendo también a una persona que se dedica a hacer esto porque ¿tú tienes mascota? Sí. ¿Y sabes darle atención médica? No. ¿Sabes primeros auxilios? ¿Qué pasa si se atraganta? ¿Sabes dar una maniobra de desobstrucción? No, lo voy a ¿Estás de acuerdo? O si tu mascota cayera en una parada cardíaca, ¿cómo darle RCP? ¿Dónde tengo que hacerle compresión? Yo no lo sabía. Hoy día tengo una mascota desde hace algunos meses, pero yo quise tomar esta certificación con mi amigo Adrián y con mi amiga Miriam, que trajeron un programa de Estados Unidos, porque me tocó un caso. Nos mandan a la Sierra de Guadalupe, aquí al norte de la Ciudad de México, límites con el estado, y de repente nos dicen, hay unos chicos extraviados, salieron desde ayer y no se han encontrado. Estábamos haciendo la búsqueda, no los localizamos, regresamos a recargar combustible y cuando regresamos ya con combustible recargado nos dicen, una brigada en tierra ya localizó a uno de los chicos. Hay que ir por él porque están en una zona, el chico ya está deshidratado, ya no puede salir y entonces hay que sacar a esa persona, ya está con unos brigadistas. Cuando llegamos al lugar, los ubicamos en una cordillera muy confinada y de repente los brigadistas le dicen, bueno, ya bajó el rescatista, van a preparar al paciente. Y cuando el chico venía con su mascota, con un perrito, se lo tratan de dar al chico de protección civil que lo había encontrado y cuando le dan al perrito, el perrito cuando lo tratan de separar de su dueño, muerde a aquella persona. Sí, claro. Entonces le dicen, no, ten a tu perro, yo ya no quiero nada con tu perro. Entonces lo que hacen es, en ese arnés que te digo, en ese arnés screamer, sujetan a la persona y sujetan a la mascota. Entonces cuando de repente estamos haciendo la extracción, ya yo venía como operador de grúa, veo, y cuando me dicen voy a sacar a la persona y a la mascota, perfecto, estamos dentro del rango de peso. Yo le empecé a dar atención a la persona rescatada, pero me sentí neófito. ¿Ante qué? Ante cómo atender a un perro. Yo no, porque el perro había estado deshidratado. Neófito es ignorante, ¿no? Ignorante. Yo me sentí ignorante completamente porque dije, ¿qué le hago a un perro? Yo he llevado muchos años en la universidad, en el bachillerato, en esto de cómo atender pacientes. Pero ¿qué dije? Soy un ignorante ¿ante qué? Ante atender a un perro. Entonces yo lo único que hice fue brindarle atención al paciente y ahí fui estimulando al perro también para que no se alterara, pero dije, tengo que tomar un curso para saber cómo atender una mascota al momento de hacer rescates, porque no sé, soy un estúpido ante esto. Sí hemos atendido pacientes que vengan con su animal de compañía y que también hoy día se les debe de brindar la atención. Entonces yo acabo de tomar esa certificación y hoy día te puedo decir que ya no soy aquel estúpido de esa situación y que ya sé cómo hacer una exploración de los pacientes y cómo brindarles atención médica. Ok, perfecto. Y también otra preguntita que me llamó la atención, ¿cuál es lo más común que sucede
el rescate más común, ¿cuál sería, digámoslo así? En época de invierno, la gente que sube al Al Nevado de Nevado. Toluca con un short, una playera ligera, sin entrenamiento previo y que muchos de ellos toman bebidas alcohólicas allá arriba. Piensan que es un día de campo. Se pierden y Lo que ellos no toman en cuenta es que están muy altos. Sobre el nivel del mar están por arriba de los 10.000 pies de pierden altura. La noción, a un mal de montaña, una hipoxia, tienen una desorientación y se tienen que hacer muchos rescates. Esos en época de invierno hacemos de manera cotidiana rescates en el Nevado. Otra de las preguntas mencionan rescates acuáticos. ¿Has hecho rescates en lagunas, en el mar? Sí, bueno, en lagunas sí, en Valle de Bravo hemos tenido mucha experiencia en eso, en aguas rápidas también, en varios ríos del Estado de México tenemos el entrenamiento, pero a mí me tocó hace poquito colaborar con un equipo multidisciplinario para entrenar a los bomberos de Yucatán. Entonces, cuando entrenamos a los bomberos de Yucatán, les tuvimos que dar entrenamiento en el mar. Todo lo que es esa zona, les dimos un entrenamiento necesario para esto. No es algo simple, no es un entrenamiento básico. Debes de pasar ciertos niveles para hacer rescate en agua. Simplemente en un agua controlada, un agua cerrada, una laguna que no tiene marea, que en realidad es algo muy controlado. Si tú no lo haces de manera adecuada, el mismo cable puede enredarte, puede amputarte una extremidad o puede degollarte. Sí, la tensión es muy fuerte. Sí, la tensión es muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque debes de tener, número uno, el piloto mantener una buena altitud, el operador de grúa hacer que el cable no se hunda, porque cuando se hunde pierdes la visión como rescatista, y el rescatista debe de tener en todo momento aquí su cable y estar preparando al paciente. Entonces muchas veces tienes que sumergirte porque lleva un arnés rápido, o sea, lo abraza por completo en el tórax, pero lleva un sistema de seguridad por debajo de las piernas. Entonces abres el arnés, metes esa parte, pero tú tienes que sumergirte con tu visor o con tus goggles para ver que pase en medio de las piernas, que no le fastidie los órganos, y de esa manera ya colocarlo. Entonces es algo muy complejo, es un entrenamiento muy avanzado y sobre todo cuando es de noche. Afortunadamente no salen hoy día casi emergencias de ese tipo de noche, pero sí es algo que se ha realizado. Nosotros tenemos esa experiencia en inundaciones, en lagunas, en ríos y el entrenamiento que dimos en mar. Claro. Oye, y te iba a hacer otra, perdona, ¿qué voy a hacer? Te iba a hacer otra preguntita y tal vez, bueno, no sé si sea muy ignorante de mi parte o sin afán de ofender a nadie, pero todos los rescates son importantes, evidentemente, pero ¿hay alguno que haya sido chusco? O sea, de lo que sucedió, cómo quedó la persona atrapada o en el lugar donde quedó. Chusco no, no creo. No, yo siempre veo que cada emergencia es que tal vez esa persona está viviendo el peor día de su vida. Porque tú dices, pues ve el helicóptero. Si ve el helicóptero es porque es un paciente crítico, no trasladamos pacientes estables. No es como en una ambulancia, yo también soy paramédico de ambulancia y te puedo decir que hay veces que te mandan llamar porque se rompió una uña, porque tiene diarrea, porque tiene un dolor de cabeza, porque la abuelita está tosiendo y en realidad no tosía normalmente, que son emergencias muy simples. Entonces, que dices, ¿para qué mandaron llamar la ambulancia? La abuelita lleva tosiendo así 3 meses y apenas pidieron la ambulancia, ¿no? O se rompió una uña y quieren que le hagas una curación y vienes con una ambulancia de terapia intensiva. O sea, dices, cuando hay más pacientes esperando en la calle, ¿no? O sea, si hay gente que pide ambulancia por claro, cualquier para cosa. lo que no te imaginas, para lo que no... ¿Saben qué? Recuerdo hace poquito, bueno, no hace poquito, hace algunos meses, un caso donde querían que nos lleváramos a la abuelita en un servicio público, en la Cruz Roja, querían que nos lleváramos a la abuelita al hospital, sin tener, tenía padecimientos crónico-degenerativos, pero no tenía una emergencia real porque iban a tener una fiesta. Entonces querían mandar a la abuela al hospital para que le ingresaran ese fin de semana porque ellos iban a tener una fiesta en la casa. O sea, dices, cosas de ese tipo. Pero en rescate, en helicópteros de ambulancia... Todo es como todo. muy O sea, crítico. cuando te piden un helicóptero es porque en realidad es un caso crítico y yo siempre les digo, sean empáticos. Yo soy un responsable de turno en mi área. Entonces les digo, sean empáticos. Es que dicen, es que el paciente puede llegar más rápido por tierra. ¿Has evaluado el tráfico en la Ciudad de México o en sus alrededores? Un tramo de 5 kilómetros puedes tardarte luego hasta 1 hora, 2 horas, dependiendo de... Entonces el helicóptero tal vez es la mejor opción, porque si no la ambulancia no debe de ir rápido, la ambulancia debe tener una emergencia controlada y lo que se minimiza es... El equipamiento biomédico de una ambulancia debe de ser inversamente proporcional a la velocidad. Mientras más equipamiento y entrenamiento tengas, menos rápido debes de ir, porque el paciente ya está controlado. Entonces, pero cuando hay una situación de tráfico ahí no puedes hacer nada,
¿Por qué? Porque cómo se pone el tráfico en la Claro, ciudad, llueve, quincena, viernes, y aparte hay manifestación. Entonces, en esos casos es cuando tú debes de ser empático y decir, está viviendo el peor día de su vida. Es que es un niño de 4 años y lo acaba de morder un perro y hay que llevarlo a un hospital que está a unos cuantos kilómetros. Sí, pero la ambulancia... O hay hospitales que no tienen ni ambulancia. O sea, que tienes que aterrizar en el patio del hospital para poder llevar porque la ambulancia o está ocupada o está descompuesta, o no hay combustible, o el administrador. Recuerdo una vez haber atendido en X lugar un reporte, queremos el helicóptero porque tenemos un paciente crítico y estamos a media hora del hospital. Bueno, me voy a tardar yo más en llegar, puedes llegar por tierra. Es que es fin de semana y el administrador los fines de semana se lleva las llaves de las ambulancias. Entonces, sí está el operador, sí está el doctor, sí están los paramédicos, sí está el paciente, pero el administrador se lleva las llaves de la ambulancia. O sea, dices, no decimos la institución por respeto, pero es nuestro México real, o sea, tristemente. Siempre hay una pregunta en los protocolos de atención de las unidades aéreas, donde dice, ¿por qué solicita el helicóptero? Y te das cada sorpresa que dices, ¿por qué solicita el helicóptero? Porque el médico ya no quiere tener al paciente aquí. ¿Por qué solicita el helicóptero? Porque los familiares quieren que se lo lleven lo más rápido posible. Hay criterios, hay protocolos, hay estudios donde te dicen qué paciente... El triage, ¿no? El triage, se llama triage aeromédico y que tiene como objetivo ver qué paciente sí se beneficia y qué paciente no se beneficia. Ok. Y por último, antes de que nos vayamos, quisiera preguntarte la historia que tú quieras. Pero una de las historias de algún rescate que hayas vivido que también se haya quedado en ti como para despedirnos de mientras de la gente con una historia. Es que también te puedo decir que son muchos, pero rescates que me hayan marcado. Mi primer rescate nocturno me marcó, porque era utilizar mucha tecnología. Utilizar un visor nocturno no es cualquier cosa. El no ver, o sea, tú te quitas el visor y no ver hacia nada en la montaña, en el nevado, no ver nada, eso te marca porque dices, estamos utilizando tecnología que se utiliza para la guerra, pero que en nuestro caso lo estamos utilizando para un beneficio de una persona que está lesionada. Esas son cosas que a mí me marcan. El atender a un niño, el rescatar a niños cuando fueron las inundaciones en Guerrero, el rescatar a los niños que quedaban arriba de sus casas, que se había perdido todo, y de repente te manda el rescatista subiendo a primer víctima, a un niño, 4 años, subes al niño y los papás no saben dónde están los papás. Los niños se quedaron en la casa, los papás salieron a pedir auxilio y se los llevó la corriente. Entonces dices, pues llevas al niño y tienes que llevarlo a una institución y hacer reportes y decir, traje al niño que está en una situación de desastre, pero hay que documentar el caso porque no viene con papás o tutores. Esos son de los casos feos, ¿no? Que dices, bueno, o los pacientes que llevas y que dices, me tocó hace poquito un caso donde llevábamos un niño muy crítico y que de repente le dijimos, señor, la mejor atención para su hijo está en la Ciudad de México, en el Centro de Toxicología del Hospital Juárez de México. Ya están ya están ahí los especialistas esperándolo. Si lo llevamos a la ciudad de Toluca, lo van a atender, un buen nivel de atención, pero los especialistas específicos para el caso que tiene su hijo es llevarlo a la Ciudad de México, ¿no? Yo no conozco la Ciudad de México, yo no sé moverme allá y quiero que me lo lleve a Toluca. Señor, es que le vamos a dar un apoyo, va a haber trabajo social y todo. Y ante el tutor o el padre, si no lo autoriza, no puedes llevarlo. Entonces te frustra. Y fue un caso muy feo, no quisiera comentarlo, pero la mamá ya había fallecido y el otro hijo ya había fallecido. Entonces, imagínate, el único sobreviviente de esa desgracia, le podían salvar los toxicólogos la vida a este paciente, pero el papá, por una ignorancia, un nivel de ignorancia, no aceptó la atención. Lo atendieron en Toluca, pudieron salvarle la vida, pero tardó más, porque si lo hubieran llevado ahí donde tenían los antídotos especiales, pues bueno, afortunadamente hay buena coordinación, no nada más en el estado donde yo laboro, aquí en la ciudad y en muchas partes, donde ya se están formando sistemas. O sea, ¿qué es un sistema? Es algo donde se conjuntan diferentes servicios. Cuando trabajábamos como servicios independientes no hacíamos ese clic, pero cuando empezamos a trabajar como un sistema podemos coadyuvar a que se salven más vidas y disminuir las tasas de mortalidad en cada uno de nuestros lugares. Qué padre. Muchas gracias.
Pues amigo, la verdad te quiero agradecer mucho por la labor que haces, Muchas tan noble gracias. labor y se siente la pasión. Yo no sentía el nerviosismo en ningún momento. Sí, mira, tenía aquí hasta como, dije, ya tengo un tico, No, no, pero no. sí, me sentí Ah, nervioso. Pero gracias por estos foros, la verdad que me ayudan. Yo siempre trato de dignificar la imagen de un paramédico, que se dé cuenta la sociedad que nos estamos profesionalizando, que nos dejen de ver. Yo soy un paramédico de ambulancia, de helicóptero, de avión, de lo que quieras, pero soy un paramédico. Entonces hoy día existe una profesionalización del personal paramédico y siempre seré un guerrero y un embajador de que el paramédico es una persona que se profesionaliza para dar la mejor atención claro. y que está en el peor momento que está viviendo una persona para poder salvar esto. Decía un médico de guerra, la recuperación definitiva de los pacientes depende de la primera persona que le pone una gasa. Entonces, si tú como paramédico no das una buena atención, una Claro. primer buena atención, tal vez el paciente no tenga una buena evolución. Entonces no es lo mismo que llegue una persona, un paramédico que te atienda de manera profesional y que favorezca que tardes menos días en el hospital Claro. y que puedas regresar a tu vida normal, a un paramédico sin un entrenamiento. Si tú no te profesionalizas, le va a ir mal a esa persona. Los pacientes no se eligen, nosotros sí los elegimos. Entonces, los pacientes no pueden elegir quién va a recibir, qué paramédico le va a dar la atención. Ellos no tienen esa elección, pero tú como paramédico sí tienes la elección de profesionalizarte y de saber a qué paciente le vas a brindar una buena atención. Ok. Pues sí requiere de una preparación, evidentemente, como lo mencionabas. ¿Alguna recomendación de institutos o escuelas para que la gente... Pues hay mucho. Yo, aparte de ser paramédico, soy un jefe de enseñanza en el Servicio de Urgencia del Estado de México, pero aparte yo trabajo como profesor en 2 universidades en Chiapas. ¿En Chiapas? Soy profesor en Ah, yo línea. soy chapaneco. Ah, sí, ¿en Sí, serio? sí, Ah, sí. bueno, en la Escuela Nacional de Protección Civil, Ajá, sí, con el sí, sí. con el secretario de Protección Civil, el doctor Luis Manuel, que ha dado muchísimo auge a la profesionalización. Ah, qué Entonces, él padre. es el secretario de Protección Civil, mi admiración y respeto. A ver si lo podemos invitar. También voy a estar Sí, en Chiapas, así que creo que... invítelo, la verdad es que es una persona que ha hecho por Protección Civil, tiene una universidad enorme, donde era el El aeropuerto, aeropuerto, sí, ahí sí, sí. hicieron la universidad y tiene carreras, bueno, hoy día tiene la carrera de piloto aviador con énfasis en la protección civil. Wow. Tiene la licenciatura en atención médica prehospitalaria, acaba de salir un técnico profesional en despachos de vuelos, o sea, infinidad de ingeniería con énfasis en la protección civil. Yo mencionaba hace poquito, quien estudie una ingeniería con énfasis en protección civil va a tener un chorro de trabajo, porque la protección civil tiene que ver con tu edificio, con tu centro laboral, Sí. con la calle, o sea, ese ingeniero no le va a faltar trabajo porque la protección civil encaja hoy día de todo y después de la experiencia Sí, claro. que tuvimos con 85 y con 2017. 17. Pero bueno, yo doy clases en la universidad, en la Escuela Nacional de Protección Civil, en la licenciatura de Atención Médica Prehospitalaria y en UNICI, que es la escuela, una universidad privada también ahí en Chiapas, la UNICI, que también tiene la licenciatura en Protección Civil y que bueno, es muy grande hoy día lo que podemos tomar en cuanto a la profesionalización del personal paramédico y la protección civil, que repito, también aquí son cosas completamente diferentes. No es lo mismo un brigadista de protección civil Sí. que un socorrista o un paramédico. Todos somos socorristas. Lo dijo Henry Dunant hace muchísimos años, el fundador de la Cruz Roja. O sea, la acción de socorrer es la acción de ayudar. El 24 de junio se celebra el Día del Socorrista y mucha gente dice, yo no soy socorrista, se celebra el paramédico. No, o sea, fue el 24 de junio en las batallas de Solferino porque él socorrió por primera vez a alguien. Y todos Ok. somos socorristas. Si tú ahorita ayudas a alguien en la calle, te conviertes en un socorrista porque lo estás socorriendo, lo estás ayudando. Ok, ¿Ok? perfecto. Sin comprometerte, algún correo electrónico o red social, si Tengo alguien te... la red social, yo soy chavorruco. La red social que a mí más me funciona es el Facebook, Ah, ¿verdad? es Maverick Air Rescue. Ok, Maverick Air Rescue Training. Tengo ahí una página. Doy entrenamientos en transporte aeromédico. Soy un embajador de la seguridad. Les mencionaba cuando me contactaron, Discovery Channel me reconoció como un embajador de Celebrando México wow. por la labor social que hago todos los días. Lo hago de manera desinteresada. Trabajo en el gobierno, tengo 2 empleos ahí y aparte tengo una agencia de enseñanza de manera particular. Entonces, mi objetivo no es volverme rico, mi objetivo es hacer historia. Me gusta hacer historias, no películas.
Entonces, de esa manera es como trato de ser un efecto multiplicador y que más personas, porque yo ya voy de salida, llevo 23 años de servicio, pero debe de haber nuevas generaciones que hagan transporte aeromédico, hagan rescates aéreos y que coadyuven a la seguridad de las operaciones. Tengo un eslogan: la seguridad de las operaciones aéreas depende de todos. Siempre debes de convertirte en un tripulante más y no en un pasajero más, porque al pasajero lo cuidamos, al tripulante no, el tripulante cuida. Muchas gracias por la invitación. No, amigo, gracias a ti. De verdad que la plática fue bastante enriquecedora y permitió conocer otro segmento más de estas profesiones que te dejan bastante impactado por todo lo que hay. En lo personal, yo me quedo mucho con estos aprendizajes de la labor de trabajar en equipo con una visión de avanzar, de hacer cosas constructivas. A mí me gusta mucho esa parte. Y pues nada, un reconocimiento para ti, para todas esas personas que se mencionaron, para los que se sintieron identificados también, un reconocimiento para ustedes. Y pues bueno, amigo, no sé si gustes despedirte. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo tu crew por haberme invitado, contactarme, gestionar lo de la cita, que al principio hubo ahí como problemitas. Gracias al maestro Eloy, gracias por haber recomendado. Una vez hice también un programa con él hacía programitas ahí en YouTube. Y también hice uno ahí, le encanta esto, entonces gracias por la recomendación y gracias a las personas que nos acompañaron y que nos van a acompañar en todas estas transmisiones que se van a hacer ahí en las redes sociales. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente, amigo, y a ustedes muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema, y espero de todo corazón que les haya gustado. Gracias por todo el apoyo nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Ahí estamos, amigos. Súper nervioso. Muy natural, muy natural.